Una historia de terror histórico, tensa, atmosférica y llena de acción, ambientada tras los asesinatos reales con hacha de Villisca de 1912. Sigue la estructura clásica de las aventuras pulp. Un investigador de gran talento, con una conexión traumática con el caso original, se ve obligado a regresar a la escena del crimen, ahora encantada, para salvar a una niña desaparecida. Allí deberá enfrentarse a una siniestra conspiración del pueblo y a la malévola y persistente presencia que se esconde detrás de la masacre. El telegrama llegó un martes. Lo trajo un muchacho cuya cadena de la bicicleta chirriaba como si protestara contra el mismísimo aire de la calle ruinosa. Nathaniel Nate Crow, cuyo nombre alguna vez se susurró con respeto en los sagrados y humeantes salones de la agencia Pinkerton, ahora ocupaba un sillón manchado en un piso de Chicago, con un vaso de whisky barato como único confidente. El chico, receloso del olor rancio alcohol que impregnaba el edificio, dejó caer el sobre amarillo sobre el suelo de madera desgastado y huyó. Nate lo observó yacer allí, un anacronismo en su exilio autoimpuesto. Sabía, con la fría certeza de un hombre que ha visto demasiado, que las buenas noticias nunca llegaban por telegrama. Lo dejó reposar durante una hora entera, mientras el tic-tac del reloj de pie en la esquina, una reliquia de una vida que él mismo se había encargado de desmantelar, se burlaba de su fingida indiferencia. Finalmente, con un suspiro que parecía cargar con el peso de cada caso sin resolver, lo cogió. Al principio, las palabras se veían borrosas, un cruel engaño de sus ojos nublados por el whisky. Pero luego se solidificaron cada letra un diminuto martillazo contra la frágil paz que había construido, urgente, niña desaparecida, Casa Moore, Villisca, vende inmediato, Elias Thorne. Sheriff. La mano de Nate tembló, casi rasgando el quebradizo papel. La Casa Moore, Villisca. Esos nombres eran como un hierro candente, grabados a fuego en su memoria. El verano de 1912, el calor sofocante, el dulzor nauseabundo de la sangre y el miedo que había impregnado cada poro de aquella casa maldita. Había entrado en una pesadilla, un investigador experimentado puesto de rodillas por la pura y sin sentido brutalidad de todo aquello. 8 almas, 2 adultos, 6 niños, masacrados mientras dormían, sin forcejear la entrada, sin un motivo claro, solo un hacha, una lámpara de queroseno y un terror que había resonado en toda la nación. Había fracasado, y ese fracaso le había costado todo. Tomó un largo y ardiente trago de whisky. El líquido apenas logró apagar el pavor helado que florecía en sus entrañas. Volvió a leer el telegrama deteniéndose en la última línea, garabateada a toda prisa, casi como una ocurrencia tardía, pero más potente que cualquier súplica formal. Nate, los espejos de su cuarto están cubiertos. Ha vuelto. El vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el suelo. El sonido, agudo y definitivo, fue el punto y final de su vida silenciosa y arruinada. Iba a volver a Villisca. El viaje en tren fue una sucesión borrosa de campos de maíz, cada tallo un centinela silencioso
que presenciaba su renuente peregrinación. Vilisca, cuando finalmente pisó su polvoriento andén, era un fantasma del pueblo que recordaba el zumbido vibrante de una próspera comunidad agrícola. Había sido reemplazado por un silencio omnipresente, casi palpable. Las ventanas estaban cerradas, los columpios de los porches crujían vacíos en el viento seco, y los pocos lugareños que vio se movían con un aire furtivo y atormentado, con la mirada huidiza y desconfiada. Elias Thorne, más viejo ahora, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, lo estaba esperando. Ya no era el ayudante entusiasta y lozano que Nate había conocido, sino un hombre agobiado por un peso invisible. Su uniforme, aunque limpio, parecía quedarle grande. Nate saludó a Elias. Con voz ronca, sabía que vendrías. Nate se limitó a asentir, barriendo con la mirada el andén desierto. ¿Qué ha pasado, Elias?, preguntó, con la voz grave por el desuso. Es Sarah Jenkins. Su familia acaba de mudarse a la casa Moore. Estaban desesperados, ¿sabes? No tenían otro sitio a donde ir. Elías se retorció las manos con los ojos suplicantes. Se instalaron hace 2 semanas. Anoche Sarah desapareció de su cama. Sin más, se fue, como ellos. Los espejos, dijo Nate, no como pregunta, sino como afirmación. Elías se estremeció. Todos y cada uno de los de su cuarto, tapados, igual que las caras de los niños Moore aquella noche. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la tarde le recorrió la espalda a Nate. Era la misma cobertura meticulosa, casi ritual, de rostros y espejos, un detalle que lo había desconcertado a él y a sus colegas de Pinkerton durante meses. No se trataba de ocultar, era algo más profundo, más siniestro. Cuéntamelo todo, ordenó Nate. El viejo detective resurgía, un destello del hombre que una vez fue. Mientras atravesaban las calles oscuras de Vilisca, Elías relató los escasos detalles. La familia Jenkins desconsolada y aterrorizada. Ninguna señal de que hubieran forzado la entrada. Ninguna lucha, solo una cama vacía y los espejos cubiertos. El pueblo, que llevaba años en vilo, estaba ahora atenazado por un miedo tan profundo que rozaba la histeria. Los susurros sobre la maldición de Vilisca se habían extendido como la pólvora. La casa Moore se erigía en las afueras del pueblo, una silueta oscura y esquelética contra el cielo amoratado del crepúsculo. Era más grande de lo que Nate recordaba, más imponente, con sus ventanas como ojos vacíos que miraban al mundo con una malicia antigua e impasible. El césped, antes bien cuidado, estaba ahora cubierto de maleza que se aferraba al porche como dedos. Un cartel de se vende, desgastado, descolorido, se inclinaba precariamente en la hierba alta como una broma cruel. Nadie la ha comprado, murmuró Elías, con apenas un susurro. No después de lo que pasó, no después de todo. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y de un persistente olor a podredumbre, testimonio de años de abandono. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas, parecían figuras fantasmales, testigos mudos de horrores indecibles. El propio suelo de madera parecía gemir bajo sus pies, como si recordara los pasos de los muertos.
Nate se movió con una soltura experimentada, sus ojos escudriñando cada detalle, cada sombra. Los viejos instintos, embotados por el alcohol y la desesperación, empezaron a despertar. Se fijó en cómo el polvo permanecía intacto en ciertas superficies, lo que indicaba que nadie había pasado por allí recientemente. Examinó las ventanas, las cerraduras, nada fuera de lugar. Era como si Sarah simplemente se hubiera disuelto. Llegaron al dormitorio de Sarah. La habitación era pequeña, decorada con los toques sencillos e inocentes de una niña. Una muñeca de trapo tirada en un rincón, un dibujo a medio terminar sobre una mesita de madera. Pero fueron los espejos los que captaron la atención de Nate. Un trío de ellos, un pequeño espejo de tocador, uno de cuerpo entero y otro colgado en la pared, todos cuidadosamente cubiertos con telas oscuras. Obra de una mano meticulosa. ¿Dónde está su familia?, preguntó Nate con voz tensa. En la iglesia, respondió Elías, con la mirada fija en los espejos cubiertos, como si esperara que las telas se cayeran y revelaran algo horrible. El pastor Davis está con ellos. Están destrozados. Nate se acercó al espejo de cuerpo entero cubierto, sus dedos rozando la tela áspera. El frío que emanaba de él era antinatural, un frío más profundo que la mera ausencia de calor. Había sentido ese frío antes, en aquella terrible noche de 1912. Era el frío de una tumba. Esto no fue un acto al azar. Elías dijo Nate, con voz monocorde. Esto fue planeado. Alguien quería enviar un mensaje o recrear algo. Elías asintió con el rostro pálido a la luz tenue. En el pueblo se habla de una maldición del hombre del tren. Dicen que ha vuelto. Nate bufó con amargura. Supersticiones. Siempre hay una mano humana detrás del mal, Elías. Solía creer eso, o al menos lo intentaba. Los asesinatos de Villisca habían puesto a prueba esa convicción como nada antes. Su ilógica, la pura y desenfrenada saña sin un motivo aparente, había carcomido su mente racional, dejándola hueca. Quizá, dijo Elías, evitando su mirada. Pero tú no has estado aquí estos últimos años, Nate. No has visto el miedo, ha cambiado este pueblo. Nos ha vuelto los unos contra los otros. Mientras bajaban por la crujiente escalera, una idea asaltó a Nate. ¿Alguien vio algo? ¿Un forastero? ¿Alguien nuevo en el pueblo? Elías dudó, con la mano en la barandilla. Nadie nuevo, en realidad. Pero el juez Miller ha estado actuando de forma extraña, más reservado de lo normal. El juez Miller, el nombre le sonaba a Nate. Un hombre poderoso y respetado en Villisca, un pilar de la comunidad. Nate lo recordaba de la investigación original. Un hombre de autoridad tranquila, casi demasiado sereno. Miller, Nate enarcó una ceja. ¿Qué pasa con él? Ha estado organizando unas reuniones, masculló Elías, apartando la vista, a altas horas de la noche, en su finca, solo para cierta gente, las familias antiguas, los fundadores. Una punzada de sospecha fría y afilada empezó a formarse en la mente de Nate. Una conspiración. En Villisca parecía descabellado,
pero las piezas, por dispares que fueran, empezaban a encajar de una manera inquietante. Los espejos cubiertos, la ausencia de lucha, la víctima cuidadosamente elegida, y ahora los rumores de reuniones secretas. «Llévame a ver al juez», dijo Nate, entrecerrando los ojos. Ahora, la finca del juez Miller era un marcado contraste con la ruinosa casa de los Moore. Grandiosa y imponente, se alzaba en una pequeña colina, iluminada por farolas de gas que proyectaban largas sombras danzantes. Nate sintió una aversión instantánea por el lugar, una sensación intuitiva de que algo andaba mal. El propio Miller los recibió en la puerta, un hombre alto e imponente, con un traje impecable y unos ojos que, a pesar de su edad, no se perdían nada. Les ofreció una bienvenida educada pero fría, y su mirada se detuvo en Nate con una intensidad desconcertante. «Señor Crow», dijo Miller, con una voz suave como la seda, «qué sorpresa verle de nuevo en Villisca, aunque, dadas las circunstancias, quizá no tanto». «Juez», respondió Nate, con un tono igualmente desprovisto de calidez, «he oído que ha estado organizando reuniones. Todo el pueblo habla de ello». Los labios de Miller se torcieron en una sonrisa leve e indescifrable. «Asuntos de la comunidad, señor Crow. La sequía, la niña desaparecida. Son tiempos difíciles. Nos reunimos para ver cómo apoyarnos mutuamente para rezar por la salvación de nuestro pueblo». La mirada de Nate se desvió hacia Elías, que permanecía rígido a su lado, evitando el contacto visual. Elías, el subordinado leal, ahora parecía un extraño. La inquietud crecía. «¿Salvación?», insistió Nate. «¿De qué exactamente?» «De una sombra persistente, señor Crow», dijo Miller, bajando la voz hasta un susurro teatral. «Una oscuridad que se ha aferrado a Villisca desde aquella terrible noche. Algunos creemos que los sucesos originales no fueron aleatorios, sino una purga, un sacrificio para restaurar el equilibrio». Nate sintió una sacudida de alarma. «Un sacrificio para traer prosperidad». Miller se limitó a sonreír, con una expresión escalofriante y cómplice. Los años que siguieron a los asesinatos fueron de abundancia, señor Crow. Villisca prosperó. Y ahora, con la sequía, con el regreso de esta oscuridad, algunos creen que es hora de aplacar a las fuerzas que gobiernan nuestro destino. La insinuación quedó flotando en el aire, densa y repulsiva. Miller y su consejo, reinterpretando un brutal asesinato como una purga ritual, y ahora con Sarah desaparecida, pretendían repetirlo. «¿Dónde está Sarah, juez?», exigió Nate, con voz baja y peligrosa. Los ojos de Miller, fríos e inquebrantables, se encontraron con los suyos. «No tengo conocimiento del paradero de la niña, señor Crow. Solo soy un ciudadano preocupado». Hizo un gesto vago con una mano de uñas cuidadas. «Quizá debería buscar en otra parte». La conversación fue un baile de amenazas veladas y sugerencias perturbadoras. Nate sabía que estaban jugando con él, pero también sabía que Miller no se quebraría fácilmente. Se disculpó y se marchó con Elías. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas sin formular mientras caminaban de vuelta a la oficina del sheriff. «¿A qué ha venido eso, Elías?», preguntó Nate, finalmente, encarándose con su antiguo protegido. «¿Qué se traen
entre manos Miller y su consejo. Elías vaciló, su rostro una máscara de conflicto interno. Es un hombre poderoso, Nate. Los fundadores creen en las viejas costumbres. ¿Viejas costumbres? Bufó Nate. Sacrificar niños es una vieja costumbre. Elías se inmutó. No es así, Nate. Él los convenció. Me convenció a mí de que es la única forma de salvar Villisca, de salvar a mi hijo. Nate se detuvo en seco. ¿Tu hijo? ¿De qué estás hablando? Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas, como una presa que se rompe. Mi hijo Thomas está enfermo, Nate. Una fiebre terrible. Los médicos dicen que no hay esperanza. Miller me dijo que la sequía, la enfermedad, todo es una señal. Que la purga no se completó. Que si realizamos otra, el pueblo sanará. Thomas sanará. La verdad golpeó a Nate con la fuerza de un puñetazo. Elías, su subordinado de confianza, un padre desesperado, manipulado y arrastrado a una oscura conspiración. Su llamada de auxilio no había sido del todo sincera. Había sido una súplica, sí, pero también una distracción para ganar tiempo. Me has traído aquí para entretenerme, ¿verdad, Elías? La voz de Nate era fría, vacía de emoción, una acusación dura y directa. Elías desvió la mirada, la vergüenza grabada en su rostro. Dijo que te interpondrías, que lo detendrías. Yo solo quiero salvar a mi hijo, Nate. ¿Y crees que sacrificar a una niña inocente lo salvará? Nate agarró a Elías por las solapas y lo sacudió. Tú, un hombre de ley, ¿crees en esta locura? Es la desesperación, Nate, gritó Elías, con las lágrimas corriéndole por la cara. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Nate lo soltó, asqueado, pero viendo también el dolor agónico en los ojos de Elías. Era la desesperación de un hombre llevado al límite, vulnerable a las siniestras promesas de un monstruo carismático. ¿Dónde está Elías?, exigió Nate con voz baja y peligrosa. ¿A dónde se llevan a Sarah? Elías vaciló, mirando a su alrededor como si temiera ojos invisibles. A la casa Moore, al desván. Esta noche van a recrearlo, el desván, por supuesto. El mismo lugar donde habían encontrado a los padres de la familia Moore. La profanación definitiva. Tenemos que irnos, dijo Nate, dirigiéndose ya hacia el camino que llevaba a la casa. No, Nate, no puedes. Elías lo agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Es demasiado peligroso. Estarán esperándote. Te detendrán. Entonces quédate tú aquí, espetó Nate, soltándose de un tirón. Yo voy. Elías lo miró, su rostro un lienzo de agonía. No puedo dejarte ir solo. Soy parte de esto, Nate. Tengo que intentar arreglarlo. Nate se quedó mirando a su viejo amigo, un destello del hombre que una vez conoció brillando a través de la desesperación. Entonces vamos, dijo, y juntos se sumergieron en la oscuridad que los envolvía. La casa Moore bajo el manto de la noche era una bestia completamente diferente. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento a través de los cristales rotos parecía magnificado, imbuido de una conciencia maliciosa. El aire en el interior era más pesado ahora.
no solo por el polvo y la decadencia, sino por una sensación palpable de pavor. Se movieron por la casa silenciosa, con los sentidos de Nate en máxima alerta. Podía sentirlo, el frío rastrero, el silencio inquietante que era más profundo que la mera quietud. Era la presencia de algo verdaderamente antiguo, verdaderamente malévolo. El hombre del tren lo había llamado Elías. Nate todavía se aferraba a su mente lógica, pero el frío, el miedo inexplicable resquebrajaban sus convicciones. Mientras subían el último tramo de la estrecha y crujiente escalera hacia el desván, se oyeron voces apagadas, un cántico bajo, puntuado por el tono resonante del juez Miller. Nate intercambió una mirada sombría con Elías. Llegaban tarde para impedir el inicio del ritual. Nate abrió de un empujón la puerta del desván, y la escena que se desplegó ante él fue un cuadro de horror escalofriante. El desván, sofocante y caluroso a pesar del frío persistente, estaba débilmente iluminado por una única lámpara de queroseno que proyectaba sombras grotescas que danzaban como espectros. En el centro, sobre un altar improvisado hecho con cajas apiladas y cubierto con una tela oscura, yacía Sarah. Tenía los ojos desorbitados por el terror, una mordaza en la boca y su pequeño cuerpo atado. A su alrededor, el juez Miller estaba de pie, con el rostro iluminado por la luz parpadeante y los ojos brillantes de un celo fanático. Lo rodeaban una docena de hombres y mujeres, los ancianos de Viisca, con rostros sombríos y decididos, sus ojos reflejando una convicción aterradora. Cantaban en un tono gutural y arcaico que parecía vibrar a través de los huesos de Nate. Miller sostenía un hacha idéntica en forma y tamaño a la utilizada en los asesinatos originales. Estaba en alto, brillando ominosamente a la luz de la lámpara. La purga debe completarse. Retumbó la voz de Miller, resonando en el bajo techo. La sangre del inocente restaurará nuestra abundancia. La sombra será aplacada. Nate irrumpió en la habitación, un rugido brotando de su garganta. Detén esta locura. Todos los ojos se volvieron hacia él, sobresaltados. El rostro de Miller se contrajo en una mueca de desprecio. Crow, vuelves a interferir. Pretendes negarnos nuestra salvación. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Elías, con el rostro surcado de lágrimas y determinación, se abalanzó hacia adelante. ¡No!, gritó, placando a uno de los miembros del culto que se dirigía hacia Nate. Esto no es salvación, es un asesinato. El desván estalló en un caos. Nate, impulsado por un renovado sentido del propósito, se movió con una velocidad y ferocidad que desmentían sus años y sus recientes problemas. Esquivó un golpe salvaje de uno de los seguidores de Miller y le asestó un puñetazo rápido y brutal que lo mandó al suelo. Había sido un Pinkerton, un luchador, y los instintos volvían a aflorar. Miller, abandonando su ritual por un momento, giró el hacha hacia Nate. No nos detendrás, viejo. La oscuridad reclama lo que es suyo. Mientras Nate luchaba, un frío nuevo y más profundo comenzó a filtrarse en el calor opresivo del desván. El aire se volvió pesado, casi sólido,
y las sombras parecieron intensificarse, cobrar vida propia. Un silencio extraño y antinatural cayó sobre la caótica escena, un silencio que se tragaba los sonidos en lugar de simplemente carecer de ellos. Entonces, desde el rincón más oscuro del desván, una forma comenzó a materializarse, más alta que cualquier hombre, increíblemente delgada, una silueta contra la luz tenue. Vestía la ropa indefinida de un viajero, un sombrero de fieltro calado sobre un rostro que permanecía siempre envuelto en una sombra impenetrable. En su mano llevaba un hacha, no como una herramienta, sino como una extensión de su propia forma demacrada. El hombre del tren jadeó Elías, con el rostro ceniciento señalando con un dedo tembloroso. La entidad se deslizó hacia adelante, moviéndose con una gracia espeluznante y silenciosa. No hablaba, no emitía ningún sonido, pero su presencia era un grito. Una ola de paranoia intensa invadió a todos en la habitación. Los miembros del culto, olvidándose momentáneamente de Nate, comenzaron a mirarse unos a otros con recelo, sus cánticos vacilando. El juez Miller, sin embargo, pareció reconocerlo. Sus ojos se abrieron de par en par, no con miedo, sino con una reverencia aterradora. «Ha venido», susurró Miller, su voz temblando con un perverso sentido del triunfo. «El sacrificio será aceptado», pero el hombre del tren no prestó atención ni a Miller ni a su culto. Su mirada sombría pareció fijarse en Sarah, luego en Nate y después en el propio acto de violencia que se desarrollaba. No estaba allí por el ritual, estaba allí porque él era el ritual. Era el horror persistente, la encarnación de lo indecible. Estalló una batalla desesperada a tres bandas. Nate luchaba por llegar a Sarah, defendiéndose de los miembros del culto en pánico y de los golpes desesperados del juez Miller. Miller y sus cultistas restantes, en su celo delirante, intentaban completar el ritual, creyendo que la entidad era una afirmación de su propósito. Y el hombre del tren, atraído por los ecos de la violencia, se movía por la habitación como una corriente de aire frío, su hacha una extensión silenciosa y aterradora de su voluntad, golpeando indiscriminadamente a cualquiera que se cruzara en su camino. Uno de los miembros del culto, en un momento de pánico, tropezó y cayó en su trayectoria. El hacha se balanceó sin hacer ruido y el hombre se desplomó, un horror silencioso en la quietud opresiva. No era un espíritu en busca de venganza, era una fuerza de la naturaleza, un eco monstruoso del crimen original que solo buscaba completar su ciclo. Nate esquivó el hacha de Miller, parando el golpe desesperadamente con el antebrazo. Vio a la entidad deslizarse hacia Sarah con su hacha sombría en alto. No había tiempo. La lógica, su compañera de toda la vida, le gritaba que encontrara un arma, que luchara. Pero, ¿qué arma podría luchar contra una sombra? Entonces, una repentina comprensión lo golpeó, un destello de lucidez nacido de la desesperación, los espejos cubiertos, el movimiento silencioso, la paranoia que inducía. No era un ser físico, era una manifestación de la oscuridad, del secretismo, del miedo. No se podía luchar contra una sombra con los puños. Miró a su alrededor,
sus ojos escudriñando frenéticamente. La única lámpara de queroseno proyectaba su débil luz. Y entonces recordó los espejos cubiertos en el cuarto de Sarah y cómo habían cubierto las caras de las víctimas. Un símbolo de ocultación, de esconderse de la verdad. ¡La luz!, gritó Nate, con la voz ronca. ¡Es la luz y la verdad! Se abalanzó hacia la lámpara de queroseno, apartando a un cultista de un manotazo. Con un esfuerzo desesperado, la estrelló contra la pared. La habitación se sumió en una oscuridad absoluta, una negrura aterradora y asfixiante. El pánico estalló entre los cultistas. Miller rugió de frustración y confusión. Elías, que había estado luchando valientemente, gritó el nombre de Nate, pero Nate no había terminado. Se movió a tientas en la oscuridad, buscando las pesadas telas que cubrían los espejos en la parte principal del desván, las que habían estado allí desde los asesinatos originales. Encontró una, luego otra, sus manos rasgando la tela. Las arrancó una por una. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una caja de cerillas y con mano temblorosa encendió una. El repentino destello de la cerilla iluminó la habitación por una fracción de segundo, revelando los rostros horrorizados de los cultistas, al desconcertado Miller y el contorno tenue, brillante de El hombre del tren flotando cerca de Sarah. Nate acercó la cerilla a una de las telas de espejo rasgadas que acababa de arrancar. El tejido seco prendió fuego con un silbido, lanzando un estallido de luz repentino e intenso a través de la sofocante oscuridad. El efecto fue instantáneo y profundo. La habitación, antes envuelta en sombras, se vio de repente bañada en una luz antinatural y parpadeante. Y en esa luz, el hombre del tren se reveló como lo que realmente era. No una figura sólida, sino un vacío, una ausencia abierta donde debería haber un hombre, una sombra viviente, el contorno monstruoso de una forma parpadeante e inestable. Era una vacuidad, una forma tallada en el miedo y las verdades ocultas. La entidad retrocedió con un movimiento silencioso y nauseabundo. La luz intensa, la repentina iluminación, pareció abrazarla. Se retorció, su forma sombría encogiéndose, contorsionándose, como si intentara huir de su propia revelación. El hacha, una extensión de su ser, brilló y se desvaneció. La luz se intensificó a medida que las otras telas y luego partes del viejo y polvoriento desván prendían fuego. Las llamas lamían las paredes, iluminando cada rincón oscuro. El calor se volvió insoportable, el humo asfixiante. ¡Es una sombra!, gritó Nate, su voz resonando sobre el crepitar de las llamas. ¡Se alimenta de la oscuridad, de los secretos! Miller, al ver a su salvador desintegrarse ante sus ojos, gritó de rabia e incredulidad. ¡No, imbécil! Has destruido nuestra salvación. Se abalanzó sobre Nate con el hacha en alto, pero las llamas ya estaban consumiendo el altar improvisado y su visión estaba oscurecida por el humo. En el caos que siguió, los cultistas, con su fe destrozada, entraron en pánico y intentaron huir del infierno. Algunos fueron pisoteados en la estampida desesperada, otros fueron vencidos por el humo. Elías, con sus fuerzas renovadas,
al ver la destrucción del monstruo, logró desatar a Sarah y protegerla del humo y las llamas. Nate, con un rugido primario, placó a Miller, haciendo que el juez y su hacha cayeran estrepitosamente al suelo. La pelea fue rápida, brutal. Nate, impulsado por años de ira reprimida y la necesidad desesperada de salvar a la niña, asestó una serie de golpes secos y precisos aprendidos en sus días de Pinkerton. Miller, desorientado y enfurecido, no fue rival para él. Cayó inconsciente sobre las llamas que se extendían rápidamente. Nate, la niña, gritó Elías, tirando de Sarah hacia la puerta del desván, que ya estaba parcialmente envuelta en llamas. El hombre del tren, ahora una mera voluta de humo, una sombra final y evanescente, se disolvió por completo, desapareciendo en el infierno como si nunca hubiera existido. No fue asesinado, sino deshecho, su ilusión destrozada por la luz y la verdad. Nate le quitó a Sarah de los brazos a Elías. Su pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. Elías, tosiendo, señaló una viga que se derrumbaba. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! Bajaron a trompicones por las escaleras en llamas, el calor abrasador, el humo cegador. Nate protegió a Sarah con su propio cuerpo, concentrado por completo en sacarla de allí. Elías, herido pero resuelto, los ayudó a guiarse a través de la casa que se derrumbaba. Salieron a la noche, jadeando en busca de aire, y se desplomaron en el césped cubierto de maleza, mientras la casa Moore, la fuente de tanto dolor y oscuridad, se convertía en un furioso infierno que iluminaba los rostros aterrorizados de los lugareños congregados. Después, los bomberos, antaño un símbolo del orgullo cívico de Villisca, libraron una batalla perdida contra el incendio. La casa Moore, ese monumento maldito a un horror sin resolver, ardió hasta los cimientos. Sarah se reunió con sus padres, histéricos pero aliviados, ilesa, un testimonio silencioso de la intervención de Nate. El juez Miller y los miembros restantes de su retorcido culto fueron arrestados, sus rostros sombríos y derrotados bajo la dura luz de la mañana. Elías, magullado y quemado, pero con un destello de esperanza en los ojos, confesó su implicación, su desesperación y su traición final. Se enfrentaría a la justicia, pero se había redimido a su manera, ayudando a Nate. Nate se sentó en el porche de la oficina del sheriff, observando las ruinas humeantes de la casa Moore. No había resuelto los asesinatos de 1912. La identidad del asesino original seguía siendo un misterio, envuelta en las cenizas del pasado, pero había roto la maldición, había expuesto el mal humano que se había enconado en Villisca y al hacerlo había desterrado a la entidad sobrenatural que se alimentaba de él. Una vez había sido un hombre de pura lógica, creyendo que cada enigma tenía una solución racional. Villisca había hecho añicos esa creencia. Se había enfrentado a algo que desafiaba la lógica, una entidad nacida del miedo colectivo y la oscuridad no reconocida. Había ganado no luchando contra ella, sino exponiéndola, arrojando luz sobre su naturaleza oculta. A medida que el sol subía, proyectando un nuevo y esperanzador resplandor sobre Villisca, Nate se preparó para marcharse. Miró a Elías, que estaba de pie con su esposa y su hijo, pálido pero ya recuperándose. «Lo salvaste, Elías», dijo Nate,
con una calidez inusual en su voz, no con un sacrificio, sino con valentía. Elías asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, Nate, por todo. Nate subió al tren que se dirigía al este, dejando Villisca por segunda y última vez. El pueblo estaba marcado, obligado a enfrentarse a la terrible verdad de que su mayor monstruo no había sido un asesino espectral, sino la oscuridad nacida de sus propios secretos, sus propios miedos y la ideología retorcida de hombres desesperados. El horror de 1912 siempre sería parte de su historia, pero quizá ahora una historia diferente podría comenzar. Una historia de sanación, de verdad y de luz. Y Nate Crow, el detective roto, sintió una leve agitación de algo que no había sentido en años, una frágil y tentativa esperanza de su propia redención.